Hermanos y amigos, bienvenidos nuevamente a este espacio de estudio y reflexión bíblica. Hoy continuamos profundizando en un tema fundamental para la vida cristiana, los atributos comunicables de Dios. Y antes de comenzar recordamos la convicción que guía este canal: pensar bíblicamente importa, la doctrina importa, y proclamamos el Evangelio por saturación. Nuestro propósito es llenar nuestras mentes y corazones con la verdad de la palabra de Dios para que el Evangelio alcance cada rincón posible. En estudios anteriores hablamos sobre los atributos no comunicables de Dios, aquellas perfecciones que pertenecen solamente a Él y que ninguna criatura puede poseer. Pero hoy vamos a considerar otro grupo de atributos que la teología cristiana ha llamado atributos comunicables. Estos son aspectos del carácter de Dios que, aunque pertenecen perfectamente a Él, también pueden reflejarse en los seres humanos creados a su imagen. La Biblia enseña en el libro de Génesis: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Este versículo revela una verdad profunda. Los seres humanos fueron creados con la capacidad de reflejar ciertos aspectos del carácter divino. No somos dioses ni poseemos estas cualidades en perfección, pero sí podemos reflejar algo del carácter de Dios en nuestra vida. Entre los atributos comunicables de Dios, encontramos verdades maravillosas como su amor, su justicia, su bondad, su misericordia, su santidad, su verdad y su fidelidad. Estos atributos describen el carácter moral de Dios y al mismo tiempo establecen el modelo para la vida del creyente. La Escritura afirma claramente que Dios es amor. En la primera carta de Juan leemos: el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este atributo no significa simplemente que Dios siente amor, sino que el amor forma parte de su misma naturaleza. Y por esa razón, los creyentes son llamados a reflejar ese amor en sus relaciones con otros. También encontramos la justicia de Dios. El libro de Deuteronomio declara: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios vive verdad y sin ninguna iniquidad en Él. Es justo y recto. Dios siempre actúa con justicia perfecta. Y cuando los creyentes buscan vivir conforme a su voluntad, también reflejan esa justicia en sus decisiones y acciones. Otro atributo comunicable es la misericordia. La Biblia dice en el libro de los Salmos: misericordioso y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. A la misericordia de Dios se ve claramente en la historia de la redención. A pesar del pecado humano, Dios muestra paciencia, compasión y gracia, y los creyentes también son llamados a reflejar esa misericordia en su trato con los demás. La santidad es otro atributo central del carácter de Dios. El apóstol Pedro escribe: como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Aquí vemos algo muy importante. La santidad de Dios no solo describe quién es Él, sino que también establece el estándar para su pueblo. A lo largo de la historia de la Iglesia, muchos teólogos y padres de la fe reflexionaron sobre estos atributos. Agustín de Hipona enseñó que el corazón humano solo encuentra descanso cuando vive en comunión con Dios y refleja su amor. Tomás de Aquino, en su obra Suma Teológica, explicó que las virtudes morales del creyente son una participación limitada en la perfección divina. Y en tiempos más recientes, Ian W. Tozer, en su libro El conocimiento del santo, recordó que conocer el carácter de Dios transforma completamente la vida del creyente. Estudiar los atributos comunicables de Dios es esencial porque nos ayuda a entender cómo debe vivir el cristiano. No se trata solamente de información teológica, sino de transformación espiritual. Cuando contemplamos el amor de Dios, aprendemos a amar. Cuando meditamos en su justicia, aprendemos a vivir rectamente. Cuando vemos su misericordia, aprendemos a perdonar. La vida cristiana consiste precisamente en esto: reflejar cada vez más el carácter de Dios. El Espíritu Santo obra en el corazón del creyente para producir un cambio real que se manifiesta en amor, bondad, paciencia, humildad y fidelidad. Por eso repetimos una verdad que queremos que nunca olvides: pensar bíblicamente importa. La doctrina importa. Y proclamamos el Evangelio por saturación. Cuando la Iglesia conoce verdaderamente a Dios, entonces puede vivir de una manera que glorifique su nombre y lleve el mensaje del Evangelio al mundo. En este estudio exploraremos uno por uno estos atributos comunicables de Dios y veremos cómo las Escrituras los revelan y cómo deben manifestarse en la vida del creyente. Te invitamos a quedarte con nosotros, a abrir tu Biblia y estudiar profundamente la palabra de Dios. Y recuerda que en este canal encontrarás cada uno de los atributos de Dios explicado de manera detallada, bíblica y profunda, para que juntos sigamos creciendo en el conocimiento del Señor y proclamando el Evangelio con fidelidad. De Dios. Pero ahora surge una pregunta inevitable: ¿por qué importa todo esto para la vida cristiana cotidiana? Porque lo que creemos acerca de Dios determina cómo vivimos delante de Él.
Nadie vive por encima de su teología. Puede que no todos usen ese término, pero todos tienen una idea de quién es Dios. Y esa idea, correcta o incorrecta, moldea la manera de orar, de confiar, de obedecer y de adorar. Cuando conocemos a Dios solo de manera vaga, nuestra fe se vuelve frágil. Pero cuando conocemos a Dios como Él se ha revelado, nuestra fe se fortalece. Conocer que Dios es autoexistente nos libra de pensar que Dios depende de nosotros. No es nuestra fe la que sostiene a Dios. Es Dios quien sostiene nuestra fe. Conocer que Dios es eterno nos enseña a descansar. Nuestros problemas tienen fecha de inicio y fin. Dios no. Él gobierna la historia sin apuro ni improvisación. Conocer que Dios es inmutable nos da seguridad. El Dios que prometió no cambia de opinión ni de carácter. Su gracia no depende de nuestro estado emocional. Conocer que Dios es infinito nos recuerda que nunca agotamos su sabiduría ni su poder. Siempre hay más de Dios por conocer, más profundidad, más gloria. Conocer que Dios es omnipresente transforma nuestra vida diaria. No hay lugar donde Dios no esté. No hay momento en el que estemos solos. Y conocer que Dios es simple o no en su ser nos protege de dividirlo según nuestras preferencias. Dios no es amor sin santidad, ni misericordia sin justicia. Todo lo que Dios es, lo es plenamente y siempre. Cuando entendemos estos atributos, la fe deja de ser superficial. La oración se vuelve más reverente. La adoración deja de ser emocionalismo y se convierte en respuesta consciente. La obediencia deja de ser carga y se vuelve gratitud. La Escritura no nos revela los atributos de Dios para alimentar el orgullo intelectual, sino para formar el carácter del creyente. Un Dios pequeño produce una fe débil. Un Dios grande produce una fe firme. Por eso la doctrina no enfría el corazón. Lo ordena, lo arraiga, lo dirige hacia el Dios verdadero. La Iglesia a lo largo de la historia entendió esto. Por eso confesó, enseñó y defendió quién es Dios, no por amor a la polémica, sino por amor a la verdad. Hoy más que nunca necesitamos volver a conocer a Dios como Él es. No como la cultura lo redefine, no como el relativismo lo diluye, sino como la Escritura lo proclama. Porque cuando conocemos a Dios correctamente, vivimos delante de Él con reverencia, confianza y esperanza. Si este contenido está edificando tu fe, te invito a dejar tu like, suscribirte al canal, compartir este video y dejar tu comentario de manera respetuosa. Seguimos aprendiendo, no para saber más solamente, sino para amar más, obedecer mejor y adorar con verdad sólida. El amor de Dios, un atributo comunicable fundamental. Cuando hablamos del amor de Dios, entramos en uno de los atributos más citados y irónicamente, más malinterpretados de toda la teología cristiana. Pocas frases son tan repetidas como Dios es amor. Pero pocas son tan vaciadas de contenido bíblico como esa misma afirmación cuando se la separa del carácter completo de Dios. La Escritura no presenta el amor de Dios como una emoción pasajera ni como una indulgencia sin límites, sino como una perfección divina que fluye de su propio ser. El amor de Dios no es una reacción. Es una expresión eterna de quién Él es. Comprender correctamente este atributo no solo corrige nuestra teología, sino que transforma nuestra manera de creer, de adorar y de vivir la fe cristiana. Dios es amor. Una afirmación ontológica. El pasaje clave se encuentra en la primera carta de Juan. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Juan capítulo 4, versículo 8. La afirmación no dice que Dios tiene amor, sino que es amor. Esto no significa que el amor sea una definición exhaustiva de Dios, sino que el amor pertenece a su esencia. Dios no llega a amar, Dios ama eternamente porque su ser es perfecto. Desde la eternidad, antes de la creación, el amor ya existía en Dios. Esto es fundamental, porque demuestra que el amor no depende de las criaturas. Dios no necesitó crear para amar. Creó porque ama. El amor dentro de la Trinidad. El amor de Dios se entiende correctamente solo a la luz de la Trinidad. El Padre ama al Hijo, el Hijo ama al Padre. Y el Espíritu Santo es el vínculo eterno de comunión perfecta. Jesús ora diciendo, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Evangelio según Juan 17. Versículo 24. Esto revela que el amor no surge en el tiempo, sino que es eterno. Dios no es amor porque ama al mundo, sino que ama al mundo porque es amor desde la eternidad. Aquí se derrumba toda idea de un Dios solitario o carente. El amor de Dios no nace de una necesidad, sino de una plenitud. El amor de Dios es santo. Uno de los mayores errores contemporáneos es separar el amor de Dios de su santidad. La Biblia jamás hace eso. El mismo Dios que ama es el Dios que es. Santo, 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 Jehová de los ejércitos.
Libro del profeta Isaías, capítulo 6, versículo 3. El amor de Dios nunca contradice su santidad. Por eso, el amor de Dios no aprueba el pecado, no relativiza la verdad ni ignora la justicia. Amar, en el sentido bíblico, no es tolerar el mal, sino buscar el bien supremo del otro conforme a la voluntad de Dios. Un amor que celebra lo que Dios condena no es amor bíblico. Es una distorsión sentimental. El amor de Dios es justo. El amor de Dios no anula su justicia. Ambos atributos coexisten en perfecta armonía. Jehová es justo en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145, versículo 17. En la cruz de Cristo vemos la expresión máxima de esta verdad. Dios no salvó al ser humano ignorando el pecado, sino juzgándolo en su Hijo. El amor de Dios no pasó por alto la justicia, la satisfizo plenamente. La cruz no es solo una demostración de amor, es también una afirmación de la justicia divina. El amor de Dios es soberano. La Escritura enseña que el amor de Dios no está condicionado por el valor del objeto amado, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 8. Dios no ama porque somos dignos, ama porque Él es amor. Su amor es libre, soberano y gracioso. No responde a méritos humanos ni a cualidades previas. Este amor humilla al orgullo humano y exalta la gracia divina. El amor de Dios es eficaz. El amor de Dios no es meramente declarativo, es eficaz. Lo que Dios ama, Dios transforma. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Juan capítulo 3, versículo 16. El amor de Dios actúa, interviene, rescata y redime. No se queda en palabras, produce salvación, regeneración y santificación. Un amor que no cambia al pecador no es el amor del Dios bíblico. El amor de Dios como atributo comunicable. Este atributo es comunicable porque Dios llama a su pueblo a reflejarlo. Sed, pues, imitadores de Dios como hijos amados. Efesios capítulo 5, versículo 1. El creyente no ama por naturaleza, ama porque ha sido amado primero. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Primera carta de Juan, capítulo 4. Versículo 19. El amor cristiano no es una emoción espontánea, sino una respuesta obediente a la gracia de Dios. El amor cristiano definido por la verdad. El apóstol Pablo describe el amor de manera concreta. El amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia. Corintios capítulo 13. Este amor no es abstracto ni ambiguo. Tiene forma, contenido y dirección. Está gobernado por la verdad revelada. Por eso, amar no significa callar la verdad, sino decirla con fidelidad y gracia. Implicaciones prácticas para tener en cuenta en nuestra vida cristiana. Conocer el amor de Dios cambia nuestra manera de 1. Adorar porque dejamos de acercarnos a Dios por miedo y lo hacemos con reverencia y confianza. 2. Vivir porque dejamos de buscar aceptación y descansamos en la gracia. 3. Amar porque dejamos de amar según criterios humanos y aprendemos a amar según la verdad divina. 4. Una iglesia que no conoce el amor de Dios se vuelve legalista. 5. Una iglesia que separa el amor de la verdad se vuelve relativista. 6. Solo la teología bíblica mantiene a ambos unidos. Llegamos a la conclusión que el amor de Dios no es débil, no es sentimental, no es negociable, es santo, justo, soberano y eficaz. Conocer este atributo no nos hace menos espirituales, nos hace más firmes. No enfría la fe, la profundiza, no divide, ordena. Porque un Dios pequeño produce una fe frágil, pero un Dios grande, conocido según su palabra, produce una fe firme, obediente y transformadora. Si este contenido te edifica, te invito a dejar tu like, compartirlo, suscribirte al canal y dejar tu comentario de manera respetuosa. Porque pensar bíblicamente importa, porque la doctrina importa. Y porque proclamamos evangelismo por saturación, solo dio gloria, solo a Dios sea la gloria. En este post reflexionamos sobre por qué la santidad no es moralismo, sino separación para Dios. No es perfección humana, sino transformación espiritual. Conocer este atributo corrige nuestra idea de gracia y profundiza nuestra fe. La santidad de Dios en el atributo que define quién es Dios y transforma al creyente. La santidad de Dios no es un atributo entre otros,
como si pudiera colocarse al lado del amor, la justicia o la misericordia en igualdad de condiciones. En la revelación bíblica, la santidad aparece como el marco que envuelve y da sentido a todos los demás atributos. Decir que Dios es santo es afirmar que Dios es absolutamente distinto, moralmente perfecto y totalmente separado del pecado. En las Escrituras, la santidad no describe primero lo que Dios hace, sino quién Dios es. El profeta Isaías, al tener una visión del trono celestial, no escuchó a los serafines proclamar amor, 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 ni poder, 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 sino santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La repetición triple no es poética ni ornamental. En el lenguaje hebreo expresa intensidad absoluta. Dios es santo en grado infinito. Veamos la santidad como separación absoluta. En su sentido más básico, la palabra bíblica para santidad significa separación. Dios es santo porque no pertenece al orden de lo creado. No es parte del universo ni una versión mejorada del ser humano. Él es el creador, y todo lo demás es criatura. Esto protege la fe de dos errores frecuentes. El primero es reducir a Dios a una fuerza impersonal o a una energía difusa. El segundo es humanizarlo, proyectando sobre él nuestras limitaciones, emociones desordenadas o caprichos morales. Dios no es como nosotros, pero más grande. Dios es otro, cualitativamente distinto. Segundo, la santidad moral de Dios. La santidad de Dios también expresa su pureza moral absoluta. Dios no solo está separado de la creación, sino separado del mal. No hay sombra de injusticia en él, no tolera el pecado ni lo minimiza. Esto explica por qué en la Biblia el encuentro con Dios produce temor reverente. Moisés se quita las sandalias. Isaías clama que está perdido. Pedro pide a Jesús que se aparte de él. La santidad confronta al ser humano con su propia condición caída. Aquí se revela una verdad fundamental: el problema del pecado no es cultural ni psicológico, es teológico. El pecado es ofensivo porque se levanta contra un Dios santo. Tercero, la santidad y amor no se contradicen. En el pensamiento moderno se suele oponer la santidad al amor, como si un Dios santo fuera severo y un Dios amoroso fuera permisivo. La Biblia jamás separa estos atributos. Dios ama santamente y es santo en su amor. Por eso su amor no ignora el pecado, sino que lo enfrenta. Y por eso su gracia no relativiza la justicia, sino que la satisface. La cruz de Cristo es el punto donde la santidad y el amor se abrazan sin contradicción. Dios no salva pasando por alto el pecado, sino juzgándolo en su Hijo. La santidad no fue suspendida para salvar, fue plenamente honrada. Cuarto, la santidad como atributo comunicable. La santidad es comunicable no porque podamos alcanzar la santidad infinita de Dios, sino porque Dios llama a su pueblo a reflejar su carácter. La Escritura repite el mandato: sean santos porque yo soy santo. Este llamado no es una invitación al perfeccionismo, sino a una vida transformada. La santidad cristiana no es aislamiento del mundo, sino consagración a Dios en medio del mundo. No es retiro de la realidad, sino obediencia en la realidad. La santidad bíblica es relacional antes que conductual. Nace de pertenecer a Dios. 5. Santidad y gracia. Uno de los errores más comunes es pensar que la gracia elimina la santidad. La Escritura enseña exactamente lo contrario. La gracia produce santidad. La gracia no es licencia para pecar, sino poder para vencer el pecado. Donde hay regeneración real, hay un proceso real de santificación, no perfecta en esta vida, pero sí evidente. La ausencia total de santidad no es señal de libertad cristiana, sino de una fe que nunca fue viva. 6. Santidad progresiva y dependencia. La santidad del creyente es progresiva, no es instantánea ni completa en esta vida. Crecemos en ella por medio de la palabra, la oración, la disciplina espiritual y la obra constante del Espíritu Santo. Esto guarda al creyente de dos extremos: el orgullo espiritual y la desesperación. No nos gloriamos en nuestra santidad, porque es obra de Dios. No nos rendimos ante nuestra debilidad, porque Dios sigue obrando. La santidad es evidencia de vida espiritual, no su causa. 7. La santidad y la vida cotidiana. La santidad no se limita al culto, al lenguaje religioso o a ciertos comportamientos visibles. Abarca pensamientos, motivaciones, decisiones, relaciones y prioridades. Una fe que afirma conocer al Dios Santo, pero vive sin lucha contra el pecado, está profundamente desconectada de la revelación bíblica. Conocer la santidad de Dios cambia la manera en que entendemos el pecado, la gracia, la adoración y la obediencia. Conclusión: la santidad no es un atributo incómodo que deba suavizarse para hacer a Dios más aceptable. Es la belleza de Dios revelada en su pureza, su justicia y su perfección moral. Un Dios sin santidad no puede salvar. Una gracia sin santidad no transforma. Una fe sin santidad no persevera. Por eso, conocer la santidad de Dios no enfría la fe, la profundiza. No produce legalismo, produce reverencia. No genera orgullo,
produce humildad. Te invito a dejar tu like, compartir, suscribirte al canal para continuar con la serie sobre los atributos de Dios, y deja tu comentario de manera respetuosa. La justicia de Dios, el fundamento moral del universo. Hablar de la justicia de Dios es hablar del fundamento mismo del orden moral del universo. En un mundo donde la injusticia parece prevalecer, donde el mal muchas veces queda impune y donde la verdad es relativizada, la doctrina de la justicia divina no es secundaria, es esencial. La justicia de Dios no es una cualidad adquirida ni una reacción emocional ante el mal. Es una perfección eterna de su carácter. Dios no actúa justamente porque consulta una ley superior. Dios actúa justamente porque Él mismo es la norma perfecta de justicia. La Escritura declara: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Deuteronomio 32, 4. Aquí no se dice que Dios intenta ser justo, se afirma que todos sus caminos son rectitud. La justicia no es algo que Dios practica ocasionalmente, es parte de su esencia. 1. La justicia como perfección moral absoluta. La justicia divina significa que Dios siempre hace lo que es correcto conforme a su propia naturaleza santa. Él no puede actuar de manera injusta, porque eso implicaría negarse a sí mismo. El salmista afirma: Justo es Jehová en todos sus caminos, y misericordioso en todas sus obras. Salmo 145, 17. Notemos algo importante. La justicia no contradice la misericordia. Ambas conviven perfectamente en Dios. La mente humana tiende a oponerlas, pero en el carácter divino no hay tensión. Dios no sacrifica justicia para mostrar amor, ni suspende justicia para ejercer misericordia. 2. La justicia y el problema del pecado. Si Dios es justo, entonces el pecado no puede quedar sin respuesta. La justicia exige que el mal sea juzgado. Este es un punto que incomoda a la cultura contemporánea, pero es una verdad ineludible en la Escritura. El apóstol Pablo declara: porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. La justicia de Dios establece consecuencias reales. No se trata de severidad arbitraria, sino de coherencia moral. Si Dios ignorara el pecado, dejaría de ser justo. Aquí entendemos algo crucial en el problema del pecado: no es solo que nos daña a nosotros, es que ofende a un Dios justo. La ley moral de Dios no es una imposición caprichosa, es la expresión externa de su carácter justo. Cuando Dios da mandamientos, no está creando estándares arbitrarios, sino revelando lo que corresponde a su naturaleza. Por eso el salmista puede decir: la ley de Jehová es perfecta. Salmo 19:7. La ley es buena porque refleja el carácter justo de Dios. Sin embargo, la ley también revela nuestra incapacidad. No solo muestra lo que Dios expone, nuestra condición caída. El punto más profundo de esta doctrina se encuentra en la cruz. La pregunta central del Evangelio es esta: ¿cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar al pecador? Pablo responde: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia. Romanos 3:24-25. La cruz no es solo una demostración de amor, es una manifestación pública de la justicia divina. Dios no perdona ignorando el pecado, lo juzga en Cristo. La justicia no fue anulada, fue satisfecha. Y el texto continúa diciendo que Dios hizo esto para que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Romanos 3:26. Aquí vemos la armonía perfecta. Dios sigue siendo justo mientras declara justo al pecador que cree. La justicia es comunicable porque Dios llama a su pueblo a reflejar su carácter. El profeta Miquías declara: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, y que pide Jehová de ti, tan solamente hacer justicia. Miqueas 6:8. El creyente no crea justicia, la practica como reflejo del carácter de Dios en Jesús. También dijo: bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Mateo 5:6. En la justicia cristiana no es autojustificación ni moralismo externo. Es una vida alineada con la voluntad revelada de Dios. Conocer la justicia de Dios transforma nuestra manera de vivir. Nos libra del relativismo moral. Nos da confianza en que el mal no quedará impune.
nos mueve a actuar con integridad, nos llama a tratar a otros con equidad. La justicia divina también nos da esperanza. Cuando vemos corrupción, violencia o mentira, recordamos que el juez de toda la tierra hará lo correcto. Como dice Génesis las 6:25 de la tarde, ¿el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo? La respuesta implícita es sí. La Biblia enseña que habrá un juicio final. Esta verdad no es para infundir terror irracional, sino para afirmar que la historia no termina en caos. Pablo declara por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Hechos 17:31. La justicia de Dios garantiza que la maldad no tendrá la última palabra. La justicia de Dios no es fría ni distante. Es firme, coherente y perfecta. Un Dios sin justicia no sería confiable. Un evangelio sin justicia sería superficial. Una fe sin justicia sería inconsistente. Pero el Dios bíblico es justo en todos sus caminos. Y en Cristo, su justicia no solo nos confronta, nos salva. Conocer este atributo nos lleva a vivir con reverencia, gratitud y rectitud. Recuerda, pensar bíblicamente importa, porque la doctrina importa, y porque proclamamos evangelismo por saturación. Soli Deo Gloria. Solo a Dios sea la gloria. La misericordia de Dios. Esperanza. Para el pecador, hablar de la misericordia de Dios es hablar del alivio del alma culpable. Si la justicia nos recuerda que el pecado tiene consecuencias, la misericordia nos recuerda que el juicio no es la última palabra para el que se arrepiente. La Biblia declara en Éxodo 34:6, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Dios mismo se describe como misericordioso. No es algo que Él practica ocasionalmente. Es parte de su carácter eterno. Pero, ¿qué es la misericordia? La misericordia es que Dios no nos da lo que merecemos. Merecemos juicio. Merecemos separación. Merecemos condenación. Sin embargo, el Salmo 103:10 dice: No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. Eso es misericordia. Y esta misericordia no es injusticia. No es que Dios ignore el pecado. La cruz demuestra que el pecado fue tratado con toda seriedad. Efesios 2:4-5 declara: Pero Dios, que es rico en misericordia, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Notemos algo profundo. Dios no esperó a que mejoráramos. No esperó a que fuéramos dignos. Actuó cuando estábamos muertos espiritualmente. La misericordia no responde a mérito humano. Responde al carácter divino. Tito 3:5 lo afirma claramente. Nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La salvación no nace del esfuerzo religioso, nace de la misericordia soberana de Dios, y este atributo es comunicable. Jesús dijo en Mateo 5:7, Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. El que ha recibido misericordia está llamado a practicar misericordia. Eso implica perdonar, implica compasión, implica recordar que nosotros también dependemos cada día de la paciencia divina. Cada nuevo amanecer es una demostración de este atributo, como dice Lamentaciones 3:22-23. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Si hoy tenemos vida, es misericordia. Si hoy escuchamos el Evangelio, es misericordia. Si hoy podemos arrepentirnos, es misericordia. La misericordia de Dios no es debilidad. Es compasión santa que actúa sin violar la justicia. Que esta verdad nos lleve a vivir en humildad, gratitud y compasión hacia otros, porque pensar bíblicamente importa, porque la doctrina importa, y proclamamos evangelismo por saturación. Escuchar con atención. Continuamos con la serie Los atributos de Dios. En esta oportunidad, veremos la bondad de Dios. Hablar de la bondad de Dios es hablar del fundamento mismo de toda esperanza humana. Si Dios no fuera bueno, nada tendría sentido. Si su poder no estuviera gobernado por su bondad, el universo sería un lugar aterrador. Pero la Escritura es clara: Dios es esencialmente, eternamente y perfectamente bueno. No es que Dios tenga bondad. Dios es bueno en su naturaleza. El salmista declara: bueno es Jehová para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. En la bondad de Dios no es parcial, no es limitada, no es cambiante, es parte de su esencia. La bondad divina implica que todo lo que Dios es, hace y decreta
es moralmente perfecto, recto y beneficioso según su carácter santo. El Salmo 119 en 68 dice, «Tan bueno eres tú, y bienhechor. Enséñame tus estatutos. Observe el orden. Primero, Dios es bueno. Luego Dios hace el bien. Sus obras fluyen de su naturaleza. La bondad de Dios significa que Él no puede actuar con malicia, injusticia o corrupción. Santiago lo afirma claramente, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no es autor del pecado, no produce maldad moral, su carácter es luz pura. Desde el principio, la bondad divina se manifestó en la creación. En Génesis 1, después de cada acto creador, leemos la misma declaración: y vio Dios que era bueno. Dios no creó por necesidad, no creó por soledad, creó por el desbordamiento de su bondad. Hechos 14:17 declaran: si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Cada cosecha, cada provisión diaria, cada respiración, es una expresión de la bondad común de Dios hacia toda la humanidad. Jesús mismo dijo: vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Esto es gracia común. Esto es bondad extendida incluso a quienes no le reconocen. Aquí debemos pensar bíblicamente. Muchos cuestionan la bondad de Dios cuando enfrentan dolor, pero la Escritura nos enseña que la bondad divina no se mide por la ausencia de pruebas, sino por el propósito redentor que Dios cumple a través de ellas. Romanos 8:28 declaran: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Note, no dice que todas las cosas son buenas, dice que todas cooperan para bien. La bondad de Dios incluye su sabiduría soberana. Él puede usar incluso el sufrimiento para moldearnos, santificarnos y conformarnos a la imagen de Cristo. José lo entendió cuando dijo a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. Lo que los hombres hacen con intención malvada, Dios puede redirigirlo para un propósito bueno. La mayor manifestación de la bondad divina no está en la prosperidad material, sino en la redención eterna. Romanos 5:8 declara: mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios no esperó que mejoráramos, no esperó que lo buscáramos, actuó por pura bondad soberana. Tito 3 capítulo 4 y 5 dice: pero, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. La salvación es una manifestación directa de la bondad divina. Si queremos ver cuán bueno es Dios, debemos mirar la cruz. Este atributo es comunicable porque Dios llama a su pueblo a reflejar su bondad. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. La bondad en el creyente no es natural, es fruto del Espíritu. Efesios 5:8 y 9 declaran: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. El cristiano debe evidenciar bondad en su trato, en su carácter y en sus decisiones. Cuando comprendemos que todo lo que tenemos procede de un Dios bueno, la gratitud reemplaza la queja. El Salmo 34:8 nos invita a angustad, y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. A la experiencia de la bondad divina produce confianza. No confiamos en circunstancias. Confiamos en el carácter de Dios. En Romanos 2:4. Advierte: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La bondad de Dios no es licencia para pecar, es una invitación al arrepentimiento. Cada día de gracia es una oportunidad. Dios es bueno en su esencia, es bueno en su creación, es bueno en su providencia, es bueno en su redención. Su bondad no depende de nuestras emociones ni de nuestras circunstancias, depende de su carácter inmutable. Si hoy respiramos, es bondad. Si hoy tenemos esperanza, es bondad. Si hoy conocemos el Evangelio, es bondad. Que esta verdad transforme nuestra manera de vivir, que nos lleve a confiar más, a quejarnos menos y a reflejar su bondad hacia otros. Si esta reflexión fue de bendición para tu vida, suscríbete al canal, deja tu like y comparte este mensaje con otros. Déjanos también tu comentario con respeto y edificación. Recuerden que pensar bíblicamente importa, porque la doctrina de Dios hoy. Y proclamamos profundizar en una verdad que sostiene nuestra esperanza diaria. La paciencia de Dios en sí. Dios no fuera paciente, ninguno de nosotros tendría oportunidad. Si Él ejecutara juicio inmediato, no habría espacio para el arrepentimiento. Pero la Escritura nos revela a un Dios que es santo, justo y profundamente paciente. Prepara tu Biblia, abrí tu corazón y pensemos bíblicamente.
Continuamos con el siguiente atributo comunicable, la paciencia de Dios. El Dios que soporta sin dejar de ser santo cuando hablamos de la paciencia de Dios. Hablamos de una verdad que sostiene nuestra esperanza diaria. Si Dios no fuera paciente, ninguno de nosotros estaría aquí. La paciencia divina no significa indiferencia ante el pecado, no significa debilidad, no significa falta de justicia. Significa que Dios en su soberanía y bondad soporta con longanimidad al pecador, dando tiempo para el arrepentimiento. 1. ¿Qué es la paciencia de Dios? La paciencia es la disposición de Dios para demorar su juicio, mostrando tolerancia ante la rebelión humana, sin comprometer su santidad. La Escritura declara: el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Según Dauji Pedro 3:9, Dios no actúa impulsivamente, no responde con arrebato. Su paciencia tiene propósito redentor en 2. La paciencia revelada en la historia bíblica desde Génesis. Vemos este atributo. Antes del diluvio, Dios esperó mientras Noé predicaba justicia. 1 Pedro 3:20 dice: cuando una vez esperaba la paciencia de Dios, en los días de Noé, la paciencia de Dios dio tiempo. Pero el juicio finalmente llegó. Esto nos enseña algo fundamental. La paciencia divina no elimina la justicia, la precede. 3. La paciencia de Dios contigo. Pablo habla de su propia experiencia. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él. 1 de Timoteo 1:16. Pablo entendía que su salvación era evidencia de la paciencia extraordinaria de Dios. ¿Cuántas veces Dios te llamó antes de que respondieras? ¿Cuántas veces ignoraste su voz? Cada día sin juicio inmediato es una expresión de su longanimidad. Romanos 2:4 nos advierte: o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. La paciencia no es aprobación del pecado, es oportunidad para arrepentirse. 4. La paciencia no es permiso para pecar. Muchos malinterpretan este atributo. Eclesiastés 8:11 dice: por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal en el retraso del juicio. Puede endurecer el corazón si no hay arrepentimiento. Dios es paciente, pero no eternamente tolerante con el pecado impenitente. 5. En la paciencia como atributo comunicable. Este atributo también debe reflejarse en el creyente. Colosenses 3:12 dice: vestíos pues como escogidos de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Y Gálatas 5:22 declara: mas el fruto del Espíritu es paciencia. La paciencia cristiana nace de comprender la paciencia divina hacia nosotros. Si Dios fue paciente contigo, ¿cómo no ser paciente con otros? 6. Ante la paciencia y el Evangelio. La cruz es el punto donde vemos la convergencia de la paciencia y la justicia. Dios toleró el pecado humano durante siglos, hasta que en el tiempo señalado, Cristo llevó el juicio. Romanos 3:25 explica que Dios pasó por alto, en su paciencia, los pecados pasados, demostrando su justicia en la cruz. La paciencia no niega el juicio, lo posterga hasta el momento perfecto. Conclusión: Dios es paciente. Paciente con la humanidad, paciente contigo, paciente conmigo, paciente incluso hoy. Pero su paciencia tiene propósito en conducir al arrepentimiento. No la desprecies, no la ignores, no la confundas con indiferencia. Que esta verdad nos lleve al arrepentimiento sincero, gratitud profunda, paciencia con otros. La paciencia de Dios no es debilidad, no es indiferencia, es misericordia activa que nos concede tiempo para volvernos a Él, aunque no despreciemos su longanimidad. Que respondamos con arrepentimiento, gratitud y obediencia. Si este contenido edificó tu vida, suscríbete al canal, compartí este mensaje, deja tu like y comentario con respeto hoy. Seguí acompañándonos en esta serie profunda sobre los atributos de Dios. Recuerda, pensar bíblicamente importa. Hoy, en nuestra serie sobre los atributos de Dios, vamos a explorar una cualidad que es profundamente consoladora y teológicamente gloriosa: la bondad de Dios. Preparemos nuestra mente y nuestro corazón para pensar bíblicamente. El atributo de la bondad divina es comunicable, lo que significa que los seres humanos podemos reflejar una parte de ella. Sin embargo, en Dios, la bondad no es una cualidad añadida, es parte de su misma esencia. Dios no solo hace el bien, Él es bueno en sí mismo. El Salmo 34, versículo 8 nos invita: angustad y ved que es bueno Jehová. Esta no es una bondad circunstancial, sino una perfección eterna. En la teología reformada, la bondad divina se entiende como esa perfección por la cual Dios es la suma y la fuente de todo bien. El teólogo Louis Berkhoff la describe como la perfección que lo impulsa a tratar benévolamente con sus criaturas. No es una reacción emocional, sino una disposición santa y eterna. De hecho, cuando Moisés pidió ver la gloria de Dios en Éxodo 33, el Señor respondió:
haré pasar todo mi bien delante de tu rostro. La gloria divina se manifestó en términos de bondad. Esto es revelador. A la gloria de Dios no es solo poder, es bondad santa y soberana. Agustín de Hipona enseñó que Dios es el summum bonum, el bien supremo, afirmando que nuestros corazones están inquietos hasta que descansan en Él. Esto nos dice que todo bien verdadero tiene su origen en Dios y encuentra en Él su propósito final. La Escritura nos muestra cómo se expresa esta bondad de diversas maneras. Primero, la vemos en la creación. El libro de Génesis repite constantemente la frase, «Y vio Dios que era bueno». La belleza y el orden del universo reflejan la bondad de su Creador. Juan Calvino lo llamó el teatro de la gloria de Dios, donde cada provisión de la naturaleza testifica de su benevolencia. Segundo, la bondad de Dios es evidente en su providencia. Jesús enseñó en Mateo 5 que Dios hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. A esto lo llamamos gracia, común en la expresión de la bondad divina hacia toda la humanidad, incluso hacia quienes no lo honran. Es un recordatorio constante de su carácter generoso. Tercero, y de manera más gloriosa, la bondad divina se manifiesta en la redención. Efesios capítulo 2 nos dice que Dios, rico en misericordia, nos dio vida con Cristo para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros. La cruz no es solo la satisfacción de la justicia, es la manifestación suprema de una bondad soberana. Tomás de Aquino, siglos antes, ya había afirmado que el bien es difusivo de sí mismo. En términos cristianos, esto significa que la bondad de Dios se comunica, no por necesidad, sino porque dar forma parte de su naturaleza. Es crucial entender que la bondad de Dios no entra en conflicto con su soberanía o su justicia. Como señaló Herman Bavinck, todos los atributos divinos son uno en Dios. No hay una competencia interna entre ellos. Cuando Dios juzga, sigue siendo bueno. Cuando salva, sigue siendo justo. Un error común hoy en día es medir la bondad de Dios con nuestros propios estándares humanos. Pero la Biblia nos advierte en Romanos 11, mira pues, la bondad y la severidad de Dios. La bondad bíblica no es un sentimentalismo blando, es santidad activa y perfecta. Esta bondad se relaciona con su paciencia, misericordia y gracia, pero es distinta. La gracia es su favor inmerecido hacia el culpable. La misericordia es su compasión por el miserable. La bondad es su disposición constante a hacer lo que es recto y benéfico, conforme a su santa naturaleza. Santiago capítulo 1 versículo 17 refuerza esta verdad en toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. Esto establece un principio fundamental. No existe ningún bien independiente de Dios en todo lo que consideramos bueno. En cualquier forma, encuentra su única fuente en Él. Esto también significa que Dios mismo es el estándar absoluto del bien. No hay una ley moral por encima de Él que lo haga bueno. Él es la medida misma de la bondad. Como dice el Salmo 119, «Án bueno eres tú, y bienhechor». En la vida cristiana, meditar en la bondad de Dios produce una confianza inquebrantable. El profeta Jeremías escribió en Lamentaciones, «Án bueno es Jehová a los que en Él esperan». Reconocer la bondad de Dios no elimina el sufrimiento, pero nos da la certeza de que nuestro sufrimiento no es absurdo, ni carece de propósito. Desde una perspectiva pastoral, esto sostiene la doctrina de la providencia. Leemos en Romanos 8, versículo 28, es una de las promesas más consoladoras a los que aman a Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Noten que no dice que todas las cosas son buenas en sí mismas, sino que Dios, en su bondad soberana, las obra para nuestro bien final. En la cruz de Cristo vemos la convergencia perfecta de los atributos de Dios en Hechos. Capítulo 2 nos enseña que Jesús fue entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Así, la crucifixión fue el acto más injusto cometido por la humanidad, y al mismo tiempo, el acto más bueno decretado por Dios para la salvación de su pueblo. Comprender la bondad de Dios no debe llevarnos a tomar el pecado a la ligera, sino por el contrario. Romanos capítulo 2 nos enseña que es precisamente la benignidad de Dios la que nos guía al arrepentimiento. Si despreciamos su bondad, estamos acumulando ira para el día del juicio. La contemplación de los atributos de Dios debe conducirnos a la adoración. No estudiamos la bondad de Dios como un concepto abstracto, sino para amarlo más, confiar en Él más profundamente y obedecerlo con mayor fidelidad. En la práctica, si Dios es bueno en su esencia, entonces su voluntad es buena, su ley es buena y sus decretos son buenos. Incluso cuando no entendemos sus caminos, podemos descansar en su carácter inmutable. El creyente puede decir con el salmista en el Salmo 23, «Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida». Esta certeza no se basa en nuestras circunstancias, sino en la naturaleza de nuestro Dios. Finalmente, la bondad de Dios encuentra su expresión suprema en la persona de Jesucristo. Hechos 10:38 declara que Jesús anduvo haciendo bienes. Él es la imagen visible del Dios invisible. Ver a Cristo
es ver la bondad de Dios encarnada. En conclusion, la bondad de Dios es eterna, inmutable, soberana y santa. No depende de nuestro mérito, no cambia con la historia y no se agota por el pecado del hombre. Dios es bueno, siempre ha sido bueno y siempre será bueno. Esta verdad no es solo teología académica, es el fundamento de nuestra esperanza, nuestra adoración y la perseverancia de los santos. Si este contenido edificó tu vida, suscríbete, compartí y deja tu like, que no cuesta nada. Comenta con respeto y fundamento en la palabra. Continuamos con nuestra serie Los atributos comunicables de Dios. Hoy abordaremos un atributo fundamental, estructural y determinante para comprender correctamente el carácter divino. La santidad de Dios. La tradición reformada ha sostenido que la santidad no es simplemente un atributo más, sino una perfección que califica a todos los demás atributos. Juan Calvino, en Institución de la Religión Cristiana, libro primero, capítulo 1, explica que el conocimiento correcto de Dios comienza cuando el hombre contempla su pureza absoluta y reconoce su propia corrupción. Alan Sean Sproul, en su obra La Santidad de Dios, afirma que la santidad es la característica central del carácter divino porque expresa su absoluta trascendencia moral. Agustín de Hipona, en Confesiones, libro séptimo, declara que Dios es luz purísima sin mezcla de tiniebla alguna. Ahora desarrollemos bíblicamente este atributo. Punto número 1. La santidad como separación absoluta. La palabra santo significa separado, apartado, distinto. Primera de Samuel capítulo 2, versículo 2. No hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti, y no hay refugio como el Dios nuestro. Dios es ontológicamente distinto de todo lo creado. No pertenece al orden de las criaturas, no comparte su esencia con nada ni con nadie. Isaías capítulo 6, versículo 3. Y el uno al otro daba voces, diciendo: Santo, 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 Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. La triple repetición enfatiza intensidad absoluta. No se dais amor, amor, amor. Se dice santo, santo, santo. Atanasio de Alejandría, en contra de los arrianos, defendió que la santidad divina es inseparable de su naturaleza eterna e inmutable. Punto número 2. La santidad como pureza moral perfecta. La santidad no es solo separación metafísica, es perfección moral absoluta. Habacuc capítulo 1, versículo 13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Dios no tolera el pecado como algo indiferente. Su naturaleza rechaza el mal porque es perfectamente pura. Primera de Juan capítulo 1, versículo 5. Dios es luz, y no hay ningunas tinieblas en el Tomás de Aquino. En Suma Teológica, afirma que la bondad y la pureza de Dios son idénticas a su esencia, porque en Él no hay composición ni imperfección. La santidad implica que todo lo que Dios hace es recto, justo y moralmente perfecto. Punto número 3. La santidad revelada en la ley. La ley refleja el carácter santo de Dios. En Levítico capítulo 11, versículo 44. Porque yo soy Jehová vuestro Dios en vosotros, por tanto os santificaréis, y seréis santos, porque yo soy santo. La ética bíblica no nace de convenciones culturales, nace del carácter de Dios. Juan Calvino afirma en el libro segundo de la Institución que la ley es un espejo que revela tanto la santidad divina como la corrupción humana. Romanos capítulo 7, versículo 12. De manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. Punto número 4. A la santidad revelada en el juicio. La santidad exige justicia. Nahum capítulo 1, versículo 3. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. La cruz misma demuestra que Dios no pasa por alto el pecado. Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La santidad no desaparece en la gracia, se satisface en la expiación. Anselmo de Canterbury, en Cur Deus Homo, explicó que solo un sacrificio perfecto podía satisfacer la justicia santa de Dios. Punto número 5. La santidad aplicada al creyente. Dios no solo es santo, llama a su pueblo a participar de su santidad. Primera de Pedro capítulo 1, versículos 15 y 16. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. La santificación no es opcional, es consecuencia de haber sido unidos a Cristo. Hebreos capítulo 2 y versículo 14. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Juan Owen, en la mortificación del pecado, enseñó que el creyente lucha contra el pecado no para ganar aceptación, sino porque ha sido apartado por un Dios santo. Conclusión: a la santidad de Dios significa que Él es absolutamente distinto, perfectamente puro,
moralmente impecable y eternamente justo. No podemos trivializar su presencia. Eclesiastés capítulo 5, versículo 2. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra. Pensar bíblicamente implica recuperar el temor reverente ante un Dios 3 veces santo. Gracias por estudiar con nosotros. Si este contenido edificó tu vida, suscríbete, compartí, deja tu like, que no cuesta nada, y comenta con respeto y fundamento en la palabra. Recuerda que pensar bíblicamente conforme a la Escritura. La doctrina. Hoy continuamos explorando los atributos comunicables de Dios, y nos enfocamos en uno de los más solemnes y consoladores, en la justicia de Dios. Cuando pensamos en justicia, a menudo imaginamos un juez imparcial en un tribunal, pero la justicia divina es mucho más profunda. No es una reacción emocional ni una respuesta arbitraria, es la perfección moral por la cual Dios siempre actúa conforme a lo que es recto, verdadero y santo. En Dios, la justicia no es algo externo a su naturaleza, es esencial a su ser. Como enseñó el gran teólogo Agustín de Hipona en su obra, La ciudad de Dios, Dios no es justo porque se somete a una norma superior, sino que la norma misma procede de su carácter. Su voluntad es justa porque Él es justo en sí mismo. Analicemos nuestro primer punto en la justicia como perfección esencial de Dios. El libro de Deuteronomio en el capítulo 32, versículo 4, nos ofrece una declaración poderosa. Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en Él, es justo y recto. Este texto no presenta la justicia como un acto ocasional, sino como el carácter permanente e inmutable de Dios. Fíjense bien, dice todos sus caminos son rectitud en no algunos, no la mayoría en todos. Cada decisión, cada acción, cada decreto de Dios está impregnado de una justicia perfecta. Juan Calvino, en su monumental Institución de la Religión Cristiana, explicó que la justicia divina es la integridad por la cual Dios gobierna el mundo con perfecta equidad. Esto significa que Él recompensa el bien y castiga el mal, no de manera caprichosa, sino conforme a su propia santidad. La justicia de Dios es la garantía de que el universo moral tiene un fundamento sólido y coherente. No hay errores, no hay falos, no hay corrupción en el gobierno divino. Él es la norma suprema de lo que es correcto. Ahora, pasemos a nuestro segundo punto. La justicia retributiva de Dios. La Escritura enseña de manera clara y consistente que Dios no deja el pecado impune. El profeta Nahum, en el capítulo 1, versículo 3, afirma: Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Esta declaración es increíblemente solemne. Dios es paciente, sí, pero no es indiferente al mal. Su paciencia no debe ser confundida con permisividad. La demora del juicio no significa la ausencia de justicia. Es una manifestación de su misericordia dando tiempo para el arrepentimiento, pero el día de rendir cuentas llegará. El apóstol Pablo refuerza este principio en su carta a los Romanos, capítulo 2, versículo 6, donde escribe: el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Aquí vemos el principio de retribución justa. Dios juzga con una imparcialidad absoluta. No se deja llevar por apariencias, estatus social o favoritismos. Su justicia es perfectamente objetiva. Cada persona recibirá lo que sus acciones merecen. Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, afirmó que la justicia divina consiste en dar a cada uno lo que le corresponde según el orden establecido por la sabiduría eterna de Dios. En esta justicia garantiza que, al final, toda cuenta será saldada. Y esto nos lleva al corazón mismo del Evangelio. Nuestro tercer punto en la justicia y la cruz de Cristo. Aquí nos enfrentamos a una aparente tensión divina. Si Dios es perfectamente justo, el pecado debe ser castigado. No puede simplemente ignorarlo. Pero si Dios es amoroso, desea salvar al pecador. ¿Cómo se resuelve este dilema? ¿Cómo puede Dios ser justo y al mismo tiempo justificar a los impíos? La respuesta gloriosa se encuentra en Romanos capítulo 3, versículos 25 y 26. Escuchen con atención a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo, y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¡Qué versículos tan profundos! La cruz no anula la justicia de Dios. La satisface plenamente. En la cruz, la ira justa de Dios contra el pecado fue derramada sobre su propio Hijo en Cristo. El Cordero sin mancha recibió el castigo que nosotros merecíamos. Martín Lutero llamó a esto el gran intercambio. Nuestro pecado fue imputado a Cristo, y su justicia perfecta es imputada a nosotros por medio de la fe. Por lo tanto, en la salvación, la justicia divina no fue comprometida ni pasada por alto. Fue plenamente ejecutada sobre el Hijo, permitiendo que Dios permanezca perfectamente justo mientras declara justos a aquellos que confían en Jesús.
Esto nos conduce a nuestro cuarto punto en la justicia como fundamento del juicio final. El libro de Hechos capítulo 17 versículo 31 nos dice: por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. El juicio final no será caótico ni arbitrario, será un evento de perfecta justicia, presidido por el juez perfecto, Jesucristo. Cada palabra, cada intención, cada obra será evaluada conforme a la verdad absoluta de Dios. Para quienes rechazan a Dios, esta es una noticia aterradora. Pero para los creyentes, aunque debe producir una reverencia profunda, también nos llena de una esperanza inquebrantable, porque los que estamos en Cristo no enfrentamos condenación. Romanos 8 versículo 1 lo declara con una certeza total: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Nuestra deuda ha sido pagada, nuestro juicio ya tuvo lugar en la cruz. Finalmente, nuestro quinto punto en el llamado a reflejar la justicia de Dios a la justicia divina no es solo un atributo para estudiar teológicamente. Es un carácter que estamos llamados a imitar en nuestra vida diaria. El profeta Miqueas, en el capítulo 6 versículo 8, lo resume de manera brillante: hombre, él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Estamos llamados a vivir con integridad, a tratar a los demás con equidad, a defender al vulnerable y a actuar con rectitud en nuestros hogares, trabajos y comunidades, no con nuestra propia fuerza o perfección, sino con la gracia que Dios nos da. Pensar bíblicamente implica comprender que el Dios que adoramos es perfectamente justo. Nunca comete un error, nunca actúa con injusticia, nunca juzga equivocadamente. Y precisamente por eso podemos confiar plenamente en Él, en sus promesas y en su plan soberano, incluso cuando no entendemos las circunstancias de nuestra vida. Su justicia es nuestro ancla y nuestra seguridad en Cristo. Hoy continuamos profundizando en los atributos de Dios y nos detenemos en uno de los más transformadores, más escandalosos y más incomprendidos: la gracia de Dios. Si este contenido edifica tu vida, te invito desde ahora a suscribirte, dar tu like, que no cuesta nada, y compartirlo con alguien que necesite escuchar esta verdad. Comencemos. La gracia de Dios, el favor inmerecido que nos rescata. Hablar de la gracia de Dios es entrar en el corazón mismo del Evangelio. Si tuviéramos que resumir toda la historia de la redención en una sola palabra, muchos teólogos coincidirían en que esa palabra sería gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia pecadores culpables. No es una recompensa, no es un salario espiritual, no es el resultado de disciplina moral. Es el acto libre y soberano de Dios de inclinarse hacia quienes no pueden salvarse a sí mismos. El apóstol Pablo lo declara con claridad en la carta a los Efesios capítulo 2 versos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Aquí se establece una verdad fundamental en la salvación. Es un regalo, no nace del esfuerzo humano, sino del corazón misericordioso de Dios. Gracia en el Antiguo Testamento, aunque muchos asocian la gracia únicamente con el Nuevo Testamento. La Escritura entera revela a un Dios de gracia. En el libro del Éxodo capítulo 34 verso 6, cuando Dios se revela a Moisés, proclama su propio nombre diciendo que es misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. La palabra hebrea, que muchas veces se traduce como gracia o favor, comunica la idea de un regalo otorgado por pura benevolencia. No es que Israel mereciera el pacto, de hecho repetidamente falló. Sin embargo, Dios permaneció fiel por gracia. San Ireneo de León, en su obra contra las herejías, afirmaba que desde el principio Dios ha tratado con la humanidad de manera pedagógica, conduciéndola con paciencia y gracia hacia la plenitud revelada en Cristo. Para Ireneo, la historia de la salvación es la historia de la gracia formándonos progresivamente. La gracia encarnada en Cristo. La gracia no es solo un concepto teológico. Tiene rostro, tiene nombre. El Evangelio según Juan, capítulo 1, verso 14, declara: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y más adelante, en el verso 17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. En Jesucristo la gracia se hace visible. Él no vino a mejorar personas moralmente aceptables, vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Comió con pecadores, toca leprosos, perdonó adúlteras, restauró traidores. San Agustín de Hipona escribió extensamente sobre la gracia, especialmente en su lucha contra el pelagianismo. En su obra sobre la naturaleza y la gracia, defendió que el ser humano, después de la caída, no puede iniciar su propia salvación. Necesita la gracia preveniente de Dios que despierta el corazón, ilumina la mente y capacita la voluntad. Para Agustín, incluso la fe es un regalo. Esto armoniza con lo que Pablo enseña en la carta a los Romanos capítulo 5 verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros. La gracia no espera perfección, actúa en medio de la culpa. Gracia y justificación, uno de los desarrollos más profundos de la doctrina de la gracia, ocurrió durante la Reforma. Martín Lutero, al estudiar la carta a los romanos, comprendió que la justicia de Dios no es solo el atributo por el cual Él juzga, sino también el regalo que Él imparte al creyente por medio de Cristo. La carta a los romanos, capítulo 3, versos 23 y 24 dicen: por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La palabra gratuitamente elimina toda jactancia humana. Juan Crisóstomo, en sus homilías sobre Romanos, subrayaba que Pablo utiliza ese lenguaje para humillar el orgullo humano y exaltar la generosidad divina. La gracia justifica. Eso significa que Dios declara justo al pecador, no porque haya alcanzado perfección, sino porque Cristo cumplió perfectamente la ley en su lugar. Gracia transformadora. La gracia no solo perdona, transforma. No es licencia para pecar, es poder para vivir de manera nueva. Pablo escribe a Tito capítulo 2, versos 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Observa que la gracia enseña, la gracia forma carácter, la gracia disciplina con amor. Atanasio de Alejandría, en su obra sobre la encarnación, explicó que el Hijo de Dios asumió nuestra naturaleza para restaurarla. La gracia no solo cubre el pecado, renueva la imagen de Dios en nosotros. Gracia soberana y humildad humana. Comprender. La gracia produce humildad profunda. Si todo lo que somos en Cristo es resultado del favor divino, entonces no hay lugar para la arrogancia espiritual. Primera carta a los Corintios capítulo 15 verso 10: Ampero, por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Juan Calvino escribió que el conocimiento correcto de la gracia derriba todo orgullo y conduce a una vida de gratitud constante. La gracia no destruye la responsabilidad humana, pero sí elimina toda pretensión de mérito. Gracia en la vida diaria. La gracia no es solo el punto de entrada a la vida cristiana, es el ambiente en el que respiramos cada día. La carta a los Hebreos capítulo 4 verso 16 nos invita: acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Notemos que el trono no se describe solo como trono de majestad o de juicio, sino como trono de gracia. Eso transforma nuestra manera de orar. Nos acercamos no como esclavos aterrados, sino como hijos necesitados. Conclusión: la gracia de Dios es el fundamento de nuestra salvación, la fuerza de nuestra transformación y la esperanza de nuestra perseverancia. No comenzamos por gracia y continuamos por esfuerzo propio. Vivimos enteramente sostenidos por el favor inmerecido de Dios, en como escribió Bernardo de Claraval: todo nuestro mérito es la misericordia de Dios. Y como proclamó Pablo en la segunda carta a los Corintios capítulo 12, verso 9: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. La gracia no es un concepto abstracto, es el abrazo de Dios sobre el pecador arrepentido. Es la mano que levanta al caído. Es la voz que dice: no por tus méritos, sino por mi amor. Y esa gracia sigue siendo suficiente hoy. Si esta verdad ha hablado a tu corazón, te invito a suscribirte al canal de Jar to Like. No cuesta nada menos. Hoy profundizamos en un atributo que sostiene la esperanza del creyente en medio de la incertidumbre, que da estabilidad en tiempos de crisis y que garantiza que la historia no está fuera de control. La fidelidad de Dios. La fidelidad divina significa que Dios siempre cumple lo que promete, siempre actúa conforme a su carácter y nunca abandona sus pactos. En un mundo de promesas rotas, Dios es el único cuya palabra jamás cae al suelo. La fidelidad como perfección esencial del carácter divino no es simplemente una acción ocasional de Dios, es una perfección esencial de su ser. El libro de Deuteronomio capítulo 7 versículo 9 declara: conoce pues que el Señor tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Hasta 1000 generaciones observemos que el texto no dice que Dios a veces es fiel, dice que es Dios fiel. La fidelidad pertenece a su identidad. Tomás de Aquino enseñó en la Suma Teológica que en Dios no hay diferencia entre lo que Él es y lo que Él hace. Por tanto, cuando Dios promete, su propia esencia respalda esa promesa. Si Dios dejara de cumplir su palabra, dejaría de ser Dios. En el profeta Malaquías capítulo 3, versículo 6 dice: porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. La fidelidad está ligada a la inmutabilidad. Dios no cambia de carácter, no evoluciona moralmente, no modifica sus propósitos eternos. San Agustín escribió en las Confesiones que Dios es el mismo ayer, hoy y siempre, y que en Él no hay sombra de variación. La estabilidad del universo descansa en la estabilidad del Creador.
la fidelidad de Dios en el cumplimiento de sus pactos. La historia bíblica es la historia de un Dios que promete y cumple. Dios prometió a Abraham descendencia, tierra y bendición. Humanamente hablando, parecía imposible. Abraham envejecía. Sara era estéril. Sin embargo, el libro del Génesis capítulo 21, versículo 1 declara: visitó el Señor a Sara como había dicho, e hizo el Señor con Sara como había hablado. Como había dicho, como había hablado. La repetición enfatiza fidelidad. Juan Calvino explicó que la fe del creyente descansa en la fidelidad divina, no en la probabilidad humana. Abraham creyó no porque las circunstancias fueran favorables, sino porque el que prometió era fiel. El autor de la carta a los Hebreos capítulo 10, versículo 23 exhorta: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. La estabilidad de nuestra esperanza no depende de nuestra fuerza emocional, sino del carácter fiel de Dios, a la fidelidad de Dios en medio de la infidelidad humana. Aquí encontramos uno de los aspectos más consoladores de este atributo. El pueblo de Israel fue repetidamente infiel en idolatría, en rebelión, en desobediencia. Sin embargo, en el libro de Nehemías capítulo 9 se reconoce que a pesar de todo, Dios no abandonó a su pueblo. El apóstol Pablo resume esta realidad en la segunda carta a Timoteo capítulo 2 versículo 13. Si fuereis infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Esto no significa que Dios ignore el pecado. Significa que su propósito redentor no se frustra por la debilidad humana. Crisóstomo enseñó que la fidelidad de Dios no es indulgencia hacia el mal, sino perseverancia en su plan de salvación. Dios disciplina, pero no abandona. Corrige, pero no rompe su pacto. La fidelidad revelada en Cristo, la máxima expresión de la fidelidad divina, es Jesucristo. Todas las promesas del Antiguo Testamento convergen en él. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 20 declara: porque todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén por medio de nosotros, para la gloria de Dios en Cristo. Es el cumplimiento visible de la fidelidad eterna de Dios. Ireneo de León describió a Cristo como el recapitulador de la historia humana. En él se cumple lo que fue prometido desde el principio. Desde Génesis hasta los profetas, la fidelidad de Dios avanzaba hacia la encarnación. La cruz no fue improvisación, fue cumplimiento. La resurrección no fue accidente, fue confirmación de fidelidad. La fidelidad es fundamento de la perseverancia del creyente. La seguridad del cristiano descansa en la fidelidad divina. Primera carta a los Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23 y 24 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. En el que llama es fiel. El que comienza la obra es fiel. El que la completará es fiel. Martín Lutero afirmó que el creyente vive sostenido por promesas que no dependen de su desempeño, sino del carácter inmutable de Dios. La fidelidad de Dios produce en nosotros una respuesta. Si Alice Field, nosotros somos llamados a vivir en fidelidad. Primera carta a los Corintios capítulo 4 versículo 2 declara: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, no para ganar el amor de Dios, sino porque ya lo hemos recibido. La fidelidad cristiana es fruto, no causa, de la fidelidad divina. Conclusión: la fidelidad de Dios significa que sus promesas no fallan, su carácter no cambia, su pacto no se rompe, su propósito no se frustra. En medio del dolor Él es fiel, en medio de la duda Él es fiel, en medio de nuestra debilidad Él permanece fiel, como declara el Salmo 119. Para siempre, oh Señor, permanece tu palabra en los cielos. Nuestra esperanza no está en la estabilidad del mundo, sino en la fidelidad eterna del Creador. Si este estudio edificó tu vida, suscríbete al canal. Deja tu like, que no te cuesta nada, y compartirlo con alguien que necesite profundizar en el carácter de Dios. Hoy reflexionaremos sobre un atributo fundamental para la fe cristiana: la veracidad de Dios. Si Dios no fuera verdadero, nada sería seguro. Si Dios pudiera mentir, ninguna promesa sería confiable. Si Dios pudiera equivocarse, la Escritura no sería autoridad. La veracidad divina significa que Dios es verdadero en su esencia, verdadero en su conocimiento, y verdadero en todo lo que declara. Punto 1. Dios es verdad en su esencia. El Señor Jesucristo declaró en el Evangelio según Juan, capítulo 14: yo soy el camino, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Cristo no dijo que enseñaba la verdad solamente, dijo que Él es la verdad. Esto revela algo profundo. La verdad no es simplemente un concepto abstracto, tiene fundamento personal en el ser de Dios. El Salmo 31 declara: en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor. Dios de verdad. La veracidad no es una cualidad añadida a Dios, es parte de su identidad eterna. Agustín de Hipona enseñó que Dios es la verdad suprema, y que toda verdad creada participa de esa verdad eterna.
Para Augustine, negar la verdad es alejarse del mismo Dios. 2. Dios no puede mentir. La carta a Tito, capítulo 1, versículo 2, afirma, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Observa la fuerza de la afirmación Dios no miente. No es simplemente que no acostumbre mentir, es que no puede mentir, porque mentir implicaría contradicción con su naturaleza. La carta a los Hebreos capítulo 6, versículo 18 declara, para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo en la imposibilidad. No es limitación externa, es perfección interna. Dios no miente porque es perfectamente verdadero. Tomás de Aquino argumentó que la mentira implica una disonancia entre lo que se piensa y lo que se dice. En Dios no existe tal disonancia porque su conocimiento es perfecto y su palabra refleja exactamente su mente. La veracidad como fundamento de la revelación. Si Dios es verdadero, entonces su palabra es verdadera. Jesús oró en Juan capítulo 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. No dice que contiene verdad, dice que es verdad. La autoridad de la Escritura descansa en el carácter veraz de Dios. Juan Calvino enseñó que la certeza de la Escritura no depende de la aprobación humana, sino del testimonio interno del Espíritu Santo, quien confirma en el corazón del creyente que la palabra proviene del Dios verdadero. Si Dios pudiera errar, la Biblia sería incierta, pero porque Dios es veraz, su revelación es confiable. Continuamos. La veracidad frente a la cultura contemporánea. Vivimos en una época que relativiza la verdad. Se habla de mi verdad y tu verdad. Pero la Escritura afirma que la verdad es objetiva porque Dios es objetivo. El profeta Isaías capítulo 45 versículo 19 declara, no hablé en secreto, en un lugar oscuro de la tierra. No dije a la descendencia de Jacob en vano mi basqué. Yo soy el Señor que hablo justicia, que anuncio rectitud a Dios. No juega con la ambigüedad moral, no habla para confundir. Crisóstomo enseñó que la claridad de la revelación divina es expresión de su amor y veracidad. La verdad puede confrontar, pero nunca engaña. Veamos a Cristo como encarnación de la verdad en el Evangelio según Juan capítulo 1. Leemos, y aquel Verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, lleno de gracia y de verdad. En Cristo no solo proclamó verdad, vivió en perfecta coherencia con ella. Ireneo de León explicó que en Cristo se restaura la verdadera imagen de Dios en el hombre, porque Él es la manifestación perfecta del carácter divino. La cruz misma es acto de veracidad. Dios dijo que el pecado sería juzgado, y lo juzgó en Cristo. Dios prometió redención, y la cumplió en Cristo. La verdad divina no es fría abstracción, es fidelidad histórica. Veamos también la veracidad como llamado ético. Si Dios es verdad, su pueblo debe amar la verdad. Efesios capítulo 4 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo. La ética cristiana nace del carácter de Dios. No mentimos porque pertenecemos al Dios que no miente. Agustín advertía que la mentira degrada el alma porque la separa de la verdad eterna. Pensar bíblicamente implica valorar la verdad por encima de la conveniencia. También hay que ver la veracidad como fundamento de la seguridad eterna. Nuestra salvación descansa en promesas verdaderas. Primera carta de Juan, capítulo 5, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Si Dios es verdadero, entonces la vida eterna prometida es real. No es ilusión religiosa, no es consuelo psicológico. Es certeza basada en el carácter de Dios. A Martín Lutero decía que el creyente se aferra a las promesas divinas como náufrago a la roca, no porque sea fuerte, sino porque la roca es firme. La firmeza está en la veracidad divina. Llegamos a concluir que la veracidad de Dios significa que su esencia es verdad, su palabra es verdad, sus promesas son verdad, su juicio es verdad, su evangelio es verdad. En un mundo de engaño, Dios permanece verdadero. Como declara Romanos capítulo 3, sea Dios veraz, y todo hombre mentiroso. Nuestra fe no descansa en sentimientos cambiantes, sino en el Dios que no puede mentir. Si este estudio fortaleció tu comprensión del carácter de Dios, suscríbete al canal, deja tu like. Recuerda, no cuesta nada. Comparte este mensaje con alguien que necesite conocer que la verdad no es relativa cuando proviene de Dios bíblicamente. Gracias por acompañarnos. Hoy concluimos nuestra serie sobre los atributos comunicables de Dios con uno de los más majestuosos y consoladores, la sabiduría de Dios en sí. Este contenido ha edificado tu vida a lo largo de la serie. Te invito a suscribirte, dejar tu like, no cuesta nada, y compartirlo para que más personas aprendan a pensar conforme a la Escritura. Comencemos en la sabiduría. No es simplemente conocimiento. El conocimiento puede acumular datos. La sabiduría sabe cómo usar ese conocimiento de manera perfecta. Cuando hablamos de la sabiduría de Dios,
Hablamos de su capacidad infinita para ordenar todas las cosas hacia el mejor fin posible, de la manera más perfecta posible, para la manifestación de su gloria. Dios posee sabiduría infinita. El apóstol Pablo exclama en la carta a los Romanos capítulo 1, profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. La sabiduría divina es insondable, no puede ser medida, no puede ser agotada. Tomás de Aquino enseñó que en Dios el conocimiento y la sabiduría no son adquiridos, no aprende, no descubre, no investiga. Dios conoce todas las cosas en un acto eterno y perfecto. Isaías capítulo 40 declara: ¿quién enseñó al Espíritu del Señor? ¿O le aconsejó enseñándole? La pregunta retórica es clara. Nadie instruye a Dios, nadie corrige a Dios, nadie mejora los planes de Dios, la sabiduría en la creación. La creación misma es evidencia de sabiduría divina. El Salmo 104 declara: cuán innumerables son tus obras, oh Señor. Hiciste todas ellas con sabiduría. En el orden del universo no es accidente, no es caos evolucionando hacia armonía por azar. Es diseño. En Agustín de Hipona afirmaba que el universo es como un poema divino, en el que cada elemento ocupa su lugar exacto en la estructura total. Desde las leyes físicas hasta la complejidad del cuerpo humano, todo refleja una mente infinitamente sabia. La sabiduría no solo crea, sostiene en Hebreos capítulo 1, declara que Cristo sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El cosmos no se mantiene por inercia, se mantiene por sabiduría soberana. También veamos la sabiduría en la providencia. Quizás aquí encontramos el aspecto más desafiante. Es fácil afirmar la sabiduría de Dios cuando todo marcha bien. Pero ¿qué ocurre cuando hay dolor? Cuando hay enfermedad, cuando hay pérdida? Proverbios capítulo 3 declara: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. La razón es clara, nuestra perspectiva es limitada. Juan Calvino enseñó que la providencia divina puede parecernos confusa a corto plazo, pero siempre es perfecta en el panorama eterno. Lo que hoy parece caos, en la eternidad será comprendido como parte de un diseño sabio. La cruz es el ejemplo supremo. Desde una perspectiva humana fue fracaso. Desde la sabiduría divina fue redención. Primera carta a los Corintios capítulo 1. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Lo que el mundo llama locura, Dios llama sabiduría. Veamos a Cristo como sabiduría encarnada. El mismo pasaje declara que Cristo es poder y sabiduría de Dios. No solo posee sabiduría, es sabiduría. Ireneo de León describía a Cristo como el Logos eterno mediante el cual todo fue ordenado y redimido. En Cristo vemos la coherencia perfecta entre justicia, misericordia, amor y gloria. La cruz no fue improvisación, fue sabiduría eterna ejecutada en el tiempo. Efesios capítulo 1 habla del misterio de su voluntad según su beneplácito. Misterio no significa irracionalidad, significa profundidad que supera nuestra comprensión. Punto número 5. La sabiduría aplicada a la vida del creyente. Santiago capítulo 1 declara: y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, padala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche. En el Dios infinitamente sabio concede sabiduría a su pueblo, no para igualarnos a Él, sino para guiarnos en su voluntad. Agustín decía que la verdadera sabiduría comienza con el temor del Señor, ni Proverbios confirma. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. La sabiduría cristiana no es astucia pragmática, es vivir alineados con la voluntad revelada de Dios. También hay que ver la sabiduría y la humildad. Reconocer la sabiduría de Dios produce humildad. Job, después de cuestionar el sufrimiento, escucha la voz divina preguntándole acerca de los fundamentos del universo. La respuesta de Job es arrepentimiento y adoración. No recibió todas las explicaciones, recibió revelación del carácter de Dios. Martín Lutero decía que el teólogo de la cruz aprende a confiar en la sabiduría oculta de Dios incluso cuando no la comprende. La sabiduría divina significa que a nada es accidental, nada está fuera de control. Nada escapa al propósito eterno. La historia no es improvisación, es sinfonía dirigida por el Dios infinitamente sabio. Ahora podemos concluir que hemos recorrido en esta serie la santidad de Dios, la justicia de Dios, el amor de Dios, la misericordia de Dios, la bondad de Dios, la paciencia de Dios, la gracia de Dios, la fidelidad de Dios, la veracidad de Dios y ahora la sabiduría de Dios. Todos estos atributos no compiten entre sí, se armonizan perfectamente en el ser simple, eterno y glorioso de Dios. Y todos encuentran su máxima expresión en Jesucristo. Recuerda que puedes ver los demás estudios sobre los atributos en el canal. Te invito a que los veas y conozcas más en profundidad a ese Dios que nos llama con amor y misericordia. Si esta serie edificó tu vida, suscríbete al canal, deja tu like, no cuesta nada y compártela, porque pensar bíblicamente no es un lujo intelectual, es una necesidad espiritual. Soli Dio Gloria. Solo a Dios sea la gloria.